¿Qué tal? Gracias por acompañarme a Supaguac Contigo. Les saluda Ruth Soto y a nombre del Comité Ejecutivo 2020-2023 les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo una vez más que pueden contactarnos a través de todas nuestras redes sociales como Supaguac, Guacro, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Para la emisión del día de hoy vamos a tener como invitada a la doctora Carla Mariscal Ureta, quien nos va a platicar sobre el tema de la vulnerabilidad de los derechos humanos en los adultos mayores, un tema muy importante, más aún hoy en día. Esta charla que tendremos con ella lo haremos desde la plataforma virtual Zoom y al término de la misma vamos a compartirles una pequeña cápsula informativa. Es una probadita del conversatorio que se tuvo a propósito de este libro, Vulnerabilidad y Desafíos, Nuevas Formas de Envejecer, con ella y otros especialistas, el cual fue organizado por el PAMIJUAC y que ustedes podrán encontrar si quieren enterarse más del contenido de su libro y de los comentarios que hicieron los especialistas en el canal de YouTube de Supaguac Guacro. Pueden acudir a él. Así que quédese con nosotros porque los derechos de los adultos mayores son también muy importantes. Ya tengo el gusto de estar conectada a través de la virtualidad con la doctora Carla Mariscal, que les había anunciado, nos acompañará en entrevista el día de hoy a nuestro programa de Supaguac Contigo y a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Carla, gracias por aceptar la invitación de participar en también tu programa. Muchas gracias, encantada. Pues antes de iniciar con la charla que tendremos el día de hoy en torno al contenido de un libro tan importante que recién acabas de publicar y que también se presentó en nuestro sindicato, yo quiero para nuestra amable audiencia presentárselas. Ella es doctora en Ciencias del Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y es profesora investigadora de nuestra universidad y también coordinadora del programa de maestría en Derechos Humanos. Además, ha sido profesora y coordinadora del doctorado en Ciencias del Derecho por la Universidad de Sinaloa y profesora invitada en varias universidades del extranjero, especialmente en Valencia, España, al igual que en Italia. Además, forma parte de diferentes programas de investigación en materia de derecho a nivel nacional e internacional y actualmente funge como jefa de posgrado en la Facultad de Derecho, también de nuestra alma mater. Carla, pues nuevamente te agradezco que nos estés acompañando. Es un gusto tenerte con nosotros aquí en Supaguac Contigo y como mencionaba yo anteriormente, has creado una obra editorial titulada Vulnerabilidades y Desafíos, Nuevas Formas de Envejecer desde el Desarrollo. Y en torno al contenido y el tema central del mismo, que es la vulnerabilidad de los derechos humanos en adultos mayores, pues me gustaría primero preguntarte por qué escribir sobre un tema como este en nuestro contexto actual. Bien, pues muchas gracias, ¿no? Antes que nada por el espacio nuevamente. Y sí, mira, vulnerabilidades y desafíos, nuevas formas de envejecer desde el desarrollo. Lo que intenta es mostrar la realidad, ¿no? De esta población de 60 años y más, que en muchas ocasiones damos por hecho los que no estamos en estas etapas, ¿no? Inclusive algunos que han llegado a estas etapas a veces no son conscientes de las realidades de la diversidad, ¿no? De los que llegan junto con ellos a esta etapa. Y también, bueno, es un camino, ¿no? Que yo me forjé con la intención de mostrar a partir de experiencias previas, ¿no? Tú me dices por qué este tema, ¿no? Y a lo mejor cuando no tienes todavía 60 años o más, ¿no?
Yo desde etapas muy tempranas tuve una experiencia que me marcó desde la infancia. Mi mamá era voluntaria en centros de asistencia para adultos mayores, ¿no? Y me tocaba acompañarla y me tocaba ver muchas cuestiones de estados de necesidad, de vulnerabilidad de adultos mayores, que de repente parecía que el resto de la sociedad no ni veía, ni entendía, ¿no? Ni reconocían. Y entonces, viendo esa realidad desde edades tempranas y creciendo con ella, ¿no? Se hizo una parte importante de la vida de tu servidora. Cuando yo llego a la Universidad Autónoma de Querétaro, resulta que algo, una gran sorpresa que a mí me embarga de felicidad, es que en la Facultad de Derecho se empieza a desarrollar un programa de diplomados para adultos mayores, para acercarlos a sus derechos, ¿no? Y me toca formar parte de este diplomado. Y además, en colaboración con el programa de jubilados de Supahuac, que es PAMIJUAC, pues también empezamos una serie de charlas y eventos, ¿no? Alrededor, ¿no? De todas estas personas mayores de 60 años. Y entonces me dije, bueno, si mi área de conocimiento es el derecho constitucional y los derechos humanos, yo creo que hay una gran tarea y una gran misión, ¿no? De dar a conocer cuáles son los derechos humanos de estos adultos mayores y qué está pasando con ellos en la realidad, al menos en México, ¿no? Cómo se ven los mosaicos respecto de este grupo poblacional y, bueno, a tratar de hacer conciencia un poquito sobre esta realidad y cambiar y transformar, ¿no? Hacia un futuro mejor el envejecimiento. Y hablando justo del envejecimiento, tú tocas también un tema importante que es las formas de envejecer. Platícanos respecto a ello, ¿cómo es que estamos envejeciendo actualmente? Mira, ahorita hay un dato muy significativo. Aproximadamente entre el 11 y 12% de la población ya estamos, ¿no? En el envejecimiento poblacional, que esto es la población mayor a 60 años, ¿no? 60 años y más. A nivel mundial está creciendo de manera exponencial y a nivel república, bueno, nos preocupa porque implica grandes retos y compromisos desde el Estado, pero también desde la sociedad, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con cobertura de seguridad social, pensiones, y que al final cuestiones que nos den a entender que esta persona que llega a los 60 años va a tener calidad de vida hasta el momento en que ya no esté aquí. Yo decía algo, a veces nosotros inconscientemente les robamos la libertad hasta de decidir a los adultos mayores en ciertas cuestiones públicas y privadas por ciertos prejuicios que se tienen sobre la vejez, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es como si les quitáramos la vida antes de que la vida los abandone, ¿no? A veces cuando tú vas a estos centros, ¿no? De cuidado de adultos mayores, ves cómo hay personas que se han internado de propia intención por soledad, ¿no? Hay personas que carecen de todo a nivel material, hay personas que tienen familia y sin embargo pues son olvidadas, ¿no? Y hay otros que están en casa y también sucede lo mismo, ¿no? A lo mejor se les paga una enfermera, a lo mejor se les da una pequeña mensualidad, pero están solos en su casa, ¿no? Y más con situaciones como el confinamiento que estamos viviendo, pues eso sucede. Ahora, plantear nuevas formas de envejecer es hablar de una dignidad, ¿no? En el envejecimiento. Es hablar de cómo hemos ido transformando y evolucionando muchas cuestiones a nivel socioemocional y sociojurídico también para garantizar que aquel que llega a los 60 años o más no se le acaba la vida, no se le acaba la etapa productiva de manera necesaria, ¿no? No se le acaba su derecho a relacionarse de manera activa con otros que están en mayores a 60 años en su etapa o con otros menores o mayores, y tampoco se le acaba su capacidad sexual y reproductiva, o sea, reproductiva en el hecho ya que ya no van a tener hijos a lo mejor, pero sí que van a reproducir emociones, que son capaces de vivir incluso un nuevo enamoramiento, ¿no? A los 60, a los 70. Entonces, no pensar, ¿no? Cuestiones de que cuando llegan los 60 años, la vida necesariamente cambia y cambia para situaciones negativas, ¿no? Sino al contrario, traes un gran equipaje a los 60 años en donde puedes llegar a estados de plenitud, pero eso tiene que ser en función del acompañamiento del Estado y la sociedad, y que a través de formas como el derecho nosotros les garanticemos, ¿no? Que tienen esa posibilidad de una vida digna, de un envejecimiento pleno, le llamo yo. Sí, sí, muy interesante esto que comentas, porque me viene en mente de inmediato, como bien lo señalabas, has participado en varias charlas, conversatorios para nuestro programa de PAMIJUAT que se tiene aquí en el Supahuac. Y justamente yo recuerdo mucho el conversatorio que se llevó a cabo sobre la presentación del contenido de esta editorial de la que estamos platicando.
Y si bien es cierto, tú lo señalas así, Carla, y creo que cabe resaltarlo para todo nuestro auditorio, no únicamente para la comunidad académica sindicalizada, que como adultos mayores, lo dices, no se acaba un ciclo de vida, sino que comienza otro para disfrutarlo plenamente. Y el PAMIJUAC apoya bastante en ese sentido a nuestros jubilados y pensionados, brindando espacios, brindando este tipo de actividades que, bueno, ahora la pandemia nos ha detenido mucho para que se sigan llevando a cabo talleres, recorridos culturales. Y yo en algún momento tuve esta oportunidad, juntamente con la coordinadora, la maestra María Elena, la maestra Leo, en paz descanse, de asistir al tipo de cursos y talleres que ellas siempre han organizado. Y era tan pleno, yo decía, esto también lo necesitamos la gente que todavía no llegamos a esa edad, pero que vamos en el camino, porque tú también lo has señalado en tu libro, todos vamos a envejecer. Solo era como un comentario, abonar a lo que tú mencionas, pero ahora yo me quisiera enfocar desde tu ámbito como abogada. ¿Cómo se protege a esta comunidad adulta desde el ámbito internacional y también constitucional, sobre todo aquí en nuestro país, en México? Bien, mira, yo creo que la máxima protección que pueden tener las personas de 60 años y más es que ya se considera una gama especial de derechos del adulto mayor, ¿no? Entonces, hablar de derechos humanos ya implica un reconocimiento internacional y nacional, pero un compromiso que es ineludible, ¿no? Que no hay formas de excepción o no debe de haber formas de excepción por parte del Estado. Tenemos a nivel de instrumentos internacionales un importante número de previsiones, ¿no? Para la dignidad del adulto mayor. Sobre todo preocupa mucho el tema de salud, ¿no? De garantizar salud pública dentro de esta gama de seguridad social y el tema de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué? Porque no puedes hablar de una vejez tranquila, de una vejez plena, si no tienes una certeza en los ingresos, ¿no? Y si no tienes una certeza en la estabilidad también en función de las necesidades que ya con la edad se tienen respecto del área de la salud pública. ¿Por qué? Porque finalmente el cuerpo va desgastándose de diferente manera, también tiene que ver con la genética, con la calidad de vida, ¿no? Y conforme va avanzando el tiempo, tú vas desarrollando ciertos padecimientos y entonces tienes un requerimiento mayor por parte del Estado en cuanto a la cobertura de salud. Entonces, creo que son las dos grandes áreas que son un reto todavía para la comunidad jurídica. Hay mucho avanzado. En México tenemos constitucionalmente reconocidos los derechos de este segmento de la población, además de que le corresponden todos los demás derechos, ¿no? Humanos que reconoce nuestro texto constitucional, pero además tenemos una ley de los derechos de las personas adultas mayores, de las que se desprenden ciertas acciones y también se crean órganos, ¿no? Como el instituto que es el INAPAM, ¿no? Para atención de las personas adultas mayores. Lo cierto es que sí nos falta gran camino por recorrer. Tenemos las bases, por así decirlo, en materia jurídica, pero hay mucho por desarrollar. La pandemia ha evidenciado también muchos de los sesgos que tenemos todavía de atención respecto de la población de adulta mayor. Sobre todo porque tenemos que tener políticas públicas, programas y normas adecuados a la diversidad que tenemos dentro de este segmento de la población, ¿no? Tenemos mosaicos muy interesantes de población que está en sectores rurales, en sectores urbanos, de población que está sola, ¿no? De población que sí vive acompañada, de algunos que viven violencia y otros que no, algunos que sí tienen pensión, algunos que no, algunos que tienen una buena pensión en términos generales y otros que la verdad es muy incipiente, ¿no? Algunos que tienen cobertura de salud, otros que no. Entonces, sí tenemos el desplegado jurídico, pero falta extenderlo, falta materializarlo de manera efectiva y entrarle un poquito, avanzar en esta parte de la progresividad de los derechos humanos, ¿no? Para ellos. Sí, claro. Un gran desafío, ¿no? En materia jurídica, pensar en la salud, en la vivienda y en la movilidad, que también en algún momento tú tocas en tu libro, que bueno, ya dará para otra entrevista, para que nos abundes más al respecto. Pero también me gustaría yo preguntarte, ya que nos explicas bastante bien, para los que no conocemos mucho de leyes, ¿se conoce la ley que tú mencionas para el adulto mayor? ¿Cómo se podría difundir para que sepan que ellos gozan también de derechos?
Bueno, yo creo que esa es una de las grandes tareas de la academia, ¿no? Enfocarnos en cuestiones de connotación social es parte también de la responsabilidad universitaria que compartimos los universitarios, ¿no? En la universidad tiene programas, la Escuela de Derecho, la Escuela de Psicología y otras, ¿no? Que tienen atención de alguna manera con este segmento de la población. Ahora, a nivel Estado, ¿no? Sí tenemos, como decimos, un instituto dedicado a la atención de adultos mayores, pero hace falta mucho más promoción, difusión, no nada más para el segmento de cobertura, ¿no? De este tipo de programas en específico, sino para todos. Yo quiero remarcar algo. Este libro, la inspiración de este libro son los adultos mayores y sus realidades, pero la verdad está dirigido desde tu servidora, desde la pluma de tu servidora, a los que todavía no somos adultos mayores, a los que los tenemos en casa, a los que por ahí tenemos los abuelos, los papás que vemos que van transitando estas etapas, los compañeros de trabajo que se están jubilando, los que quieren permanecer activos, ¿no? Para decir, bueno, entender un poquito cuál es su problemática, dónde está su vulnerabilidad dentro de la vulnerabilidad humana, acompañarles y hacerles las formas de envejecer pues de una manera mucho más digna. Y también prevenir, ¿no? En el sentido de que los que apenas estamos caminando hacia esa etapa natural de la vida y que esperemos llegar, porque es la única forma de mantenerse vivo, llegar a la vejez, ¿no? Cómo nosotros podemos también abonar de manera personal a construir una vejez más segura, ¿no? Que antes no se hablaba de ello y hoy se tiene que hablar, porque además tenemos grandes problemas a nivel de financiamiento por parte del Estado, en donde no podemos hablar de que vamos a garantizar, por ejemplo, las pensiones de hoy para el mañana, ¿no? Hemos tenido grandes cambios y si no empezamos a prevenir todo ese tipo de situaciones, también desde nuestra parte individual, nuestro estado de salud, ¿no? Cómo empezarlo a cuidar desde ahorita para no desarrollar ciertas comorbilidades. Entonces creo que no estamos en la realidad de lo que es la vejez hoy en día, ¿no? Entonces tenemos el poder todavía, los que no transitamos para allá, a tener un mejor tránsito y también a facilitarles la vejez a quienes nos acompañan. Sí, por supuesto. Carla, pues me resta un par de preguntas por el tiempo que ya casi se nos termina. Y una de ellas sería, tú hablas de trabajo desde la academia, qué nos toca hacer desde dentro de la universidad para nuestros jubilados y pensionados, pero también pensemos en la ciudadanía que no está dentro de nuestro espacio. ¿De qué forma podría participar la ciudadanía para que esto se logre, esto de lo que tú hablas de proteger los derechos de los adultos mayores? ¿Qué invitación podrías hacer al respecto? Bueno, antes que nada que se acerquen, ¿no? A los programas de la universidad que justo están específicamente destinados para adultos mayores. Hay diferentes programas en diferentes centros y facultades. Tenemos programas de capacitación sobre los derechos, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, de atención a centros o asilos, ¿no? En la Facultad de Psicología. Y creo bueno, es una actividad muy importante que le puede ayudar y beneficiar a toda la población. Necesitamos desarrollar mucho más, irnos a los campus también, ¿no? No nada más concentrar aquí en el centro de Querétaro las cosas. Se han hecho algunas acciones, pero sí nos falta desarrollar mucho más. Y también quiero aprovechar e invitar a todos los catedráticos. Yo sé que muchos están interesados en temáticas como esta y afines, a que sigamos desarrollando investigación en este sentido, porque es la clave de poder proponer mejores estrategias que abonen a una solución global para las problemáticas sociales como las de los adultos mayores. Y a la población, pues que nos vean como algo que está al servicio de la ciudadanía, ¿no? Nosotros finalmente como universidad pública tenemos una responsabilidad que cumplir, los catedráticos y hasta los alumnos, ¿no? Frente a aquellos que no nos acompañan en la sociedad, pero no están dentro de la universidad. Y entonces que reconozcan a este sector universitario como un sector de apoyo, ¿no? Un sector en el que pueden encontrar un acompañamiento a diferentes áreas porque hay áreas especializadas. Claro que sí. Pues ya se nos termina el tiempo. Carla, nada más una breve reflexión en menos de un minuto respecto al tema central también que tú haces en este libro y que, bueno, ya fue presentado en el Supahuac de vulnerabilidades y desafíos, nuevas formas de envejecer para el desarrollo. ¿Cuáles serían los desafíos que nos resta por enfrentar como sociedad?
hablamos ya de desafíos a nivel jurídico y desafíos del Estado, ¿no? Importantes. Creo que como sociedad, desde lo individual y hacia lo colectivo, ¿no? En general, el reto más importante es la inclusión y la no discriminación, ¿no? Empezar a ver a los otros con empatía, ¿no? Ponernos un poquito en su lugar, en sus circunstancias, y de esa manera sensibilizar, ¿no? Y modificar muchas prácticas para hacer las conductas mucho más amigables en cada uno de nuestros actos, en la expertise que cada quien tenga. El ingeniero, al momento de realizar sus obras, de diseñar ciudades, de establecer programas, ¿no? Cómo poder incluir a estos adultos mayores, el que está en la parte electoral y va a desarrollar, yo lo digo en el libro, en el capítulo 4, una campaña electoral, los institutos electorales, bueno, no nada más es abrir el padrón como se abre para todos, sino poner condiciones para quienes son adultos mayores al momento de acudir a hacer valer sus derechos, pues puedan llegar sin problemas, ¿no? Y así, un sinfín de acciones desde lo individual y luego en lo colectivo creo que son importantes. Y este libro busca eso, abonar a la reflexión y hacer conciencia, ¿no? Y dar un panorama general sobre quién es el adulto mayor, cuáles son algunas de sus vulnerabilidades, por lo menos en México, qué dice la norma respecto a sus derechos, qué obligaciones tenemos y finalmente cómo podemos abonar para transformar en mejores, de una mejor manera, ¿no? La vejez. Y poder lograr un envejecimiento poblacional pues mucho más incluyente y más sostenible a futuro. Al final, cierro rápidamente con decir que esto es un primer paso, esperemos, de un gran camino, ¿no? De investigación que estamos planteándonos y que además viene por ahí otra obra que es una guía para jubilados y pensionados de la universidad. Es un esfuerzo de PAMIGUAC en el que colaboramos desde la Facultad de Derecho, el Cuerpo Académico Identidades, Medio Ambiente y Justicia en Contextos Democráticos, en el que está su servidora. Y bueno, se presentará más adelante, pero justo habla de una de las grandes preocupaciones. ¿Qué pasa en materia de seguridad social con el tema de pensiones y jubilaciones? Pues muchísimas gracias, doctora Carla Mariscal, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Igualmente. Más que plantearnos trabajar para disminuir las brechas de la edad, yo creo que lo que tenemos que disminuir son las brechas de los derechos, porque las brechas de la edad son algo totalmente natural, son algo que nos da dignidad, que nos aportan muchos elementos de vida. Si yo le dijera a cada uno de ustedes, les quitamos 20 años físicos, pero con esos 20 años pues se van también 20 años de experiencia, de ver la vida diferente. Yo creo que más de alguno me dijera que no, me quedo con mis 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el valor agregado que tienen esos años. Entonces, reconocer esto implica hablar de dignidad humana, y hablar de dignidad humana se traduce en el plano de los derechos humanos. Hablar de derechos humanos significa conquistas que hemos logrado a nivel social, a nivel histórico, para que el Estado nos respete ciertos mínimos indispensables para una convivencia armónica, que es lo que busca reglamentar el derecho como ciencia. Hablando de derechos, primero nacen los intereses. Yo vuelvo derecho aquello que logro insertar en un marco jurídico y que a partir de ahí puede ser exigible de un interés que tengo sobre la libertad, sobre la vida, sobre la seguridad social y sobre diferentes aspectos inherentes al ser humano que son vitales. En este orden de ideas, yo los quiero invitar a reflexionar sobre esta diapositiva que está ahí proyectada, en donde vemos diversas fotografías de adultos mayores con diferentes circunstancias, y eso es de lo primero que tenemos que partir cuando hablamos de derechos humanos, de los matices sociales en los que nos encontramos inmersos, no nada más en México, sino en todo el mundo. Con la edad viene una diversidad de condiciones fisiológicas, como decía la doctora que nos acompaña, todos envejecemos de manera distinta. Yo quiero decir, ahí todos nos desarrollamos de manera distinta y el desarrollo implica el envejecimiento. No es una enfermedad, es una condición natural del ser humano. Y a partir de ahí, además de ello, abono también con lo que decía el doctor Alegría, pues todos tenemos contextos de entorno distintos, que pueden ser condiciones de apoyo para esas circunstancias de envejecimiento o pueden ser obstáculos para nuestro desarrollo de calidad de vida y nuestro bienestar.
No es lo mismo aquel que llega a la cesantía y que, bueno, ha tenido un trabajo formal, que tiene una pensión, a lo mejor insuficiente, pero finalmente una pensión, aquel que no ha tenido un empleo formal y no tiene derecho a una pensión. Aquel que ni siquiera tiene alfabetización, y lo vemos, hay algunos adultos mayores que, bueno, tienen que trabajar, decía el maestro Ricardo cuando se aperturó el foro, pues no es, y el maestro Eric lo retoma, no es un asunto de en qué quiere trabajar a veces el adulto mayor, sino que le relega a la sociedad a los roles laborales al adulto mayor. Pero además de eso, ¿con qué instrumentación cuenta? Tanto de manera física como emocional. Entonces creo que hablar de derechos humanos es muy pertinente porque los derechos humanos buscan minimizar la vulnerabilidad humana en todos los sentidos. Particularmente en este caso, pues remarcamos lo que tiene que ver con esa vulnerabilidad que llega con la vejez, ¿sí? Vemos nuevamente a la doctora Carla Mariscal, que se haya tomado el espacio para platicarnos de este tema tan importantísimo como es, pues, el envejecimiento, que todos pasaremos por este proceso, algunos ya están en él, y ver la manera en que se puede disfrutar de envejecer con dignidad, y pues quienes vamos a pasar a ellos también prepararnos. Ella nos ha hecho la invitación de poder encontrar su libro aquí en la librería universitaria de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, o bien también pueden escribirle un correo a carla.mariscal@uac.mx. Directamente con ella pueden solicitarle este libro. Agradezco muchísimo a todo el personal de TV UAC que siempre me apoya semana tras semana para la producción de este programa, y yo me despido de ustedes agradeciéndoles también que me hayan acompañado, no sin antes recordarles que pueden estar atentos a nuestras redes sociales para que a finales de este mes de octubre se va a presentar el libro que la doctora Mariscal ha anunciado. Me despido de ustedes, Ruth Soto, agradeciéndoles nuevamente y recordándoles que somos Supahuac, somos comunidad y Supahuac sigue contigo. Hasta una próxima edición.